Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva lección, la lección número 6, el problema del pecado. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente, muy agradecida de Dios por darme la oportunidad de poder compartir este tema tan interesante que vamos a ver el día de hoy. Y el texto relacionado con la alabanza lo encontramos en Salmos 95:2, que dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y el texto relacionado con la oración lo encontramos en Hechos 3:19. Arrepentíos por tanto y reformad nuestras vidas, a fin de que sea cancelado el registro de vuestros pecados y que lleguen periodos de refrigerio del Señor. Tenemos un mensaje también muy lindo que lo encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, página 626. Es un libro que te recomiendo también leer, El Deseado de todas las gentes. Puedes conseguirlo en internet, en Amazon, en diferentes librerías también. Puedes utilizarlo como una herramienta complementaria para este estudio. Dice aquí: únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda a que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Oremos para dar inicio formal a nuestro estudio del día de hoy. Gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra, de aprender de ti. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, muy importante para nuestras vidas, que nos va a ayudar en la parte espiritual a entender mejor el concepto y el plan de salvación, cómo funciona toda esa estructura y cómo a través de la historia todo lo que tú has hecho para salvarnos por amor, Señor. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a aprender más de ti y también a retroalimentar. En el nombre de Jesús. Amén. El texto ancla para el día de hoy lo encontramos en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Con el tema anterior, donde analizamos el supremo sacrificio de Cristo, vamos completando ya la estructura de la dinámica del Evangelio eterno y el protagonismo del amor de Dios en todas las escenas de la historia del universo. Es el amor ágape de Dios, el motor de su creación. Es el amor la razón de la existencia de criaturas libres, con libertad de escoger. Es el amor la base de su justicia. Es el amor la razón de la existencia humana. Es el amor la base de nuestra redención. El primer objetivo de la cruz es satisfacer la propia justicia divina. Es por ello que cualquier enseñanza que reduzca a Cristo de su posición divina hace colapsar el Evangelio. En el libro Nuestro Sumo Sacerdote de Edward Heppenstall, en la página 46 dice que el sacrificio de Cristo satisface entonces, en primer lugar, necesidades dentro de la propia divinidad. Eso tiene prioridad. La salvación no podría llegar al pecador sin satisfacer esas necesidades divinas. La justicia debe hacerse, en primer lugar, en el orden divino. Luego de satisfacerse a sí mismo, Dios revela su justicia al universo. La cruz muestra la justicia de Dios a todo el cosmos. Al mismo tiempo da a conocer su gracia, su misericordia y su amor. La cruz enseña a Lucifer y a sus huestes de ángeles algo que por la vía del egoísmo no se puede lograr, y es morir por otro, humillarse, rebajarse. Lucifer quería subir, ocupar el trono de Dios, nunca ocupar el rango de un ángel. Vemos entonces que en la cruz el Creador desciende aún por debajo del nivel angelical y muestra la verdadera esencia del amor ágape. Cuando nosotros analizamos esta actitud de Lucifer, nos damos cuenta que nosotros en acciones también actuamos de una forma semejante, podríamos decir. Tú nunca vas a ver a un CEO de una empresa querer ser un encargado de almacén. Todos siempre aspiramos a ser más. Es muy difícil que haya el interés de algún líder de querer reducirse en vez de crecer. Vemos lo contrario con Cristo, quien desciende
a un nivel más bajo. Yo creo que ese es el verdadero amor ágape que muestra Jesús al humillarse por amor a nosotros. En 1 Corintios 13, 4 al 8, nos muestra algunas características que tiene el amor verdadero. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En la lección anterior, que se llamaba el supremo sacrificio de Cristo, vimos que Dios es una deidad de 3 personas. Está compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vimos también que Jesús, el Hijo, es el creador. Vimos que Cristo no es creado, sino que es un conjunto. Todas las cosas fueron hechas por Él. Vimos también que solo Dios es inmortal. Dios da vida a todas las cosas. Y vimos también que Jesús es la vida. Jesús es el autor de la vida. También analizamos cómo Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. En 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aprendimos que colgar de un madero para los judíos representaba la maldición de Dios o la muerte sin esperanza de resurrección. Aprendimos también que los clavos, la corona de espinas, los azotes, el sufrimiento físico de Jesús no pagaron nuestra redención. Solo fueron el testimonio público que expuso el carácter homicida de Satanás. También aprendimos que la transacción entre el Padre y el Hijo en la cruz paga por nuestros pecados. Dios entrega a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Cristo prácticamente se desprende de la fuente de vida eterna y apura la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios era la muerte eterna. Eso lo vemos en 1 de Juan 4:10, que nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aprendimos que en la cruz Jesús sufrió la muerte por cada uno de nosotros. Así lo vemos en 2 de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por medio de la cruz, la vida eterna de Cristo nos es imputada y nuestra condena a muerte pasa a la cuenta de la cruz. Es decir, que sucede una doble imputación. Vimos que hay una doble imputación. Jesús entrega su fuente de vida eterna en la cruz por nosotros los pecadores y nuestra condena pasa ahora a la cuenta de la cruz. Vimos cómo la justicia de Cristo queda aplicada para satisfacer la demanda de la ley del pecado y de igual forma como la paga del pecado pasa entonces a la cuenta de la cruz de Cristo. Aprendimos que por medio del supremo sacrificio Jesús nos dice a nosotros que Él nos amó mucho más de lo que Él se amó a sí mismo. Finalmente aprendimos la esencia del verdadero amor ágape. El pecado es de lo que el Evangelio nos libera y nos redime. Es importante que tú investigues un poco más a profundidad de este tema. Antes de dar inicio al estudio del problema del pecado, analicemos cómo la Biblia define el pecado. La Biblia presenta 6 definiciones de pecado. En 1 de Juan 3:4 nos dice que el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es transgresión a la ley de Dios, según nos explicó 1 de Juan 3:4. Pecado también es
saber hacer lo bueno y no hacerlo, según dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También vemos que todo lo que no proviene de fe es pecado, según Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pecado también es no creer en Cristo. Lo vemos en Juan 16:8 y 9. Y cuando Él, Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y vemos también que el pensamiento del necio es pecado, según Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Toda injusticia es pecado, según también lo explica 1 de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Analicemos un poco cómo funciona la justicia humana con sus leyes y vamos luego a compararla en la forma en cómo funciona la ley del pecado. ¿Cómo funciona la justicia humana? Imagínate que estamos frente a un policía, este nos coloca una multa de tránsito porque quizás nos pasamos una luz en rojo o andamos a una velocidad muy rápida, o sea, nosotros sabemos que lo hicimos mal. Entonces, la ley demanda el pago de, por ejemplo, $200 por la infracción. Como ya sabes, la ley demanda $200 por la infracción de tránsito. Ahora nosotros le pedimos perdón al policía, le decimos, como decimos en mi país, danos un chance, danos una oportunidad. No lo quisimos hacer, era que andaba muy rápido, tenía una emergencia y bueno, le pedimos que nos perdone la multa. Entonces, el policía cancela la multa, accede, nos perdona y nos dice, mira, ten cuidado, no lo vuelvas a hacer otra vez, te lo voy a perdonar ahora, pero no lo vuelvas a hacer. Hubo una infracción de tránsito, la ley demanda que pagues $200, pero como el policía te perdonó, entonces no le estás dando dinero, es decir, que no estás pagando la multa. Nos preguntamos entonces, si el policía que me perdonó la multa aplicó gracia para conmigo, ¿eso fue lo que pasó? La realidad es que no. El policía no aplicó gracia, sino que violó la ley. Eso fue justo lo que pasó con el policía que me perdonó la multa. Si el policía desea aplicar gracia y perdonarme, él debe pagar la multa y cumplir la ley. Solo así habría aplicado gracia y habrá respetado la ley. Al analizar profundamente este caso, vimos que el policía, si el policía quiere realmente aplicar gracia, entonces tiene que pagar la multa por nosotros. La ley de tránsito demanda el pago de los $200 o el violador paga la multa o la paga el policía. Pero el policía no puede violar la ley. Ahora vamos a comparar esto con la ley del pecado. Vamos a analizar cómo funciona la ley del pecado. La ley del pecado tiene un solo mandamiento, el cual señala: si desobedeces la ley de Dios, eres pecador y debes entregar tu vida eterna. La ley del pecado demanda entonces la muerte eterna del pecador o del infractor de la ley moral de Dios. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿son perdonables los pecados? En su libro Las 95 tesis acerca de la justificación por la fe, Maurice Venden señala que todo pecado es imperdonable. La ley del pecado no permite que el pecado sea perdonado. Entonces, si el pecado es imperdonable, ¿cómo puede ser librado el pecador de su castigo? La ley del pecado permite que alguien asuma las consecuencias y el castigo del pecado cometido por un pecador. En otras palabras, el pecador es perdonado cuando otro lo asume con sus consecuencias. Dicho mejor, cuando otro lo carga. Esta idea del perdón, donde otro carga el pecado con sus consecuencias, estaba bien definida en el santuario. El pecador culpable entraba al santuario con el cordero inocente, lo llevaba al altar del sacrificio, se realizaba la transacción, el pecado era confesado pasando del pecador al cordero y ahora el cordero cargaba el pecado.
El pecador salía del santuario perdonado y el cordero, que cargaba en su lugar el pecado, moría en lugar de este. Vamos entonces a regresar otra vez al pecado. Ya que el pecado demanda la vida eterna del pecador, solo alguien que tenga vida eterna y muere en lugar del pecador puede librarlo de la penalidad que demanda la ley del pecado. Cuando una persona comete pecado, todos somos pecadores, así que todos estamos en esa misma situación, su pecado automáticamente demanda la muerte eterna de acuerdo a la ley del pecado. La ley del pecado le permite buscar un sustituto de vida eterna y que esté dispuesto a morir en lugar del pecador, pero debe ser una vida eterna, una que no haya pecado. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Esto quiere decir que el único que puede representar al pecador frente a la demanda de la ley del pecado y asumirla es Jesús. No hay otro en todo el universo que pueda pagar la demanda eterna del pecado. Si el pecador rechaza a Jesús, su pecado se convierte entonces en imperdonable, ya que el pecado demanda la vida eterna del pecador. Solo alguien que tenga vida eterna y muere en su lugar, en lugar del pecador, puede librarlo de la penalidad de la demanda de la ley del pecado. En su libro Las 95 tesis de la justificación por la fe, Morris Bennett sigue diciendo: la cruz permitió que Dios continuara siendo justo y que al mismo tiempo pudiera perdonar a cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la causa de la muerte? Según Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como seres humanos, pecadores, entonces tenemos dos grandes problemas: la muerte y la ley del pecado. De acuerdo a Romanos 6:23, el pecado es la razón por la cual nosotros morimos. Según Mateo 1:20-21, ¿qué razón dio el ángel a José para llamar al niño Jesús? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El niño se llamaría Jesús, que equivale en hebreo a Joshua o Josué, que significa Jehová es salvación. El ángel declaró que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Mira muy bien estas preposiciones, no en sus pecados, sino de sus pecados. En Juan 3:17 vamos a ver por qué envió Dios a su Hijo al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, que Jesús vino con el claro propósito de salvar al mundo, no para condenarlo. Veamos algunos conceptos interesantes sobre la estructura del pecado. Aquí nos dice que Dios está dispuesto a perdonar tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Éxodo 34:6-7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión o transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos aquí entonces que Dios perdona tres cosas: la iniquidad, la rebelión y el pecado. En Éxodo 34:6-7, que fue lo que nosotros acabamos de leer justo ahora, señala que Dios perdona la iniquidad, la rebelión o transgresión y el pecado. Según David, ¿quién es bienaventurado? Vamos a leer Salmos 32, 1, 2 al 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, que es bienaventurado aquel a quien Dios ha perdonado su transgresión, le ha cubierto su pecado y no lo ha culpado de iniquidad. El salmista también señaló: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué confesaba Aarón sobre el macho cabrío de Azael? Vamos a leer en Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones o transgresiones y todos sus pecados. Y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es decir, que el día de la expiación, que lo celebraban en la antigüedad el pueblo de Israel, Aarón debía confesar sobre el macho cabrío de Azazel todas las transgresiones, todos los pecados y todas las iniquidades de los hijos de Israel. Veamos cómo el patriarca Job reconocía también su problema de pecado, sabiendo nosotros que este es el primer libro de la Biblia, el primero que se escribió fue Job. ¿Cómo reconoce él este problema del pecado? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job 13:23. Ya el patriarca Job entendía entonces la naturaleza del pecado al pedirle a Dios que le diera sabiduría para discernir su pecado. Vemos también en Isaías 50:12 cuál entendía el profeta Isaías que era el problema de Israel. Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones o transgresiones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vemos también que el profeta Isaías presenta que el problema de Israel está relacionado con sus transgresiones, pecados e iniquidades. Veamos también qué pensaban los profetas Ezequiel y Daniel sobre el problema del hombre. Ezequiel 21:24 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras iniquidades, manifestando vuestras transgresiones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Al final de las 70 semanas vemos que Dios iba a poner fin al pecado, la transgresión y la iniquidad, según Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, que el profeta Ezequiel conecta las transgresiones, pecados e iniquidades de Israel con su derrota, y Daniel profetiza el fin del poder del pecado en la profecía de las 70 semanas. Según el profeta Miqueas, ¿qué hace Dios con nuestra condición de pecado? Miqueas 7:18-19 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, que el profeta declara que Dios está dispuesto a perdonar las iniquidades y pecados. ¿Qué 3 palabras podemos ver que están aquí relacionadas con el pecar? Vimos las 3 palabras que más resaltan: iniquidad, transgresión y pecado. Analicemos, por ejemplo, en Salmos 32:1 y 2. ¿Qué nos dice? Dice aquí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vimos aquí la palabra iniquidad, que significa o viene del hebreo avon. Vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Vemos también que está la palabra transgresión, que viene del hebreo pesha. Y vemos también que está la palabra pecado, del hebreo hatá. Iniquidad, traducido también como maldad, perversidad o impiedad, viene del hebreo avon o aon, que significa torcerse, doblarse o jorobarse. También significa desviarse. Vemos en Isaías 53:6 lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si bien la versión de la Biblia Reina Valera del año
1960 declara que Jehová cargó en el siervo sufriente los pecados de todos nosotros. El texto original presenta que Jehová cargó las iniquidades de todos nosotros, según lo vemos en la versión de New York Kings en inglés. Vamos a ver. Vemos aquí en inglés que dice the iniquity of us all, o sea, la parte de iniquidad. Nosotros nacemos en iniquidad. En otras palabras, somos egoístas, torcidos o rotados hacia nosotros mismos desde el mismo momento en que nosotros vinimos a este mundo. ¿En qué condición fue concebido David? Que es la misma en la que fuimos concebidos cada uno de nosotros. Vamos a leer a Salmo 51:5 y dice: He aquí en maldad o iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde nuestra concepción, es decir, desde que nosotros fuimos concebidos, somos inicuos o impíos. En realidad, somos egoístas o torcidos hacia nuestro propio ego. En Salmo 58:3 dice: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. David dice que fue concebido, deformado, jorobado en iniquidad. Y se refiere a su condición espiritual, ya que David era un tipo que se veía bien, era un tipo de buen parecer. Pero el pecado del hebreo hatá significa errar al blanco. Lo vemos en Jueces 20:16 que dice: De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, o sea, no hatá. Es decir, que pecado significa errar al blanco. Bíblicamente hablando, pecar es errar al blanco. Pecamos cuando erramos el blanco divino de la obediencia a Dios y sus mandamientos. La palabra transgresión o rebelión, que viene del hebreo peshá, significa una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Lo vamos a ver en Santiago 2:11 y Primera de Reyes 8:49-50. Transgresión está relacionada con una desobediencia consciente o voluntaria a los 10 mandamientos. El conocimiento previo de una persona de la ley de Dios convierte su pecado en transgresión. Santiago 2:11 relaciona la transgresión o la infracción con la ley o nomos de Dios y sus 10 mandamientos. Leemos: Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Transgresión implica una violación voluntaria entonces a la ley de Dios. Lo vemos también en Daniel 9:4-5. Dice: Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Transgresión o rebelión implica que conocemos la ley de Dios, su voluntad, pero el pecado nos gobierna y nos esclaviza. Vamos a verlo entonces en español y en hebreo para que puedas tener una relación de lo que significan las tres palabras. Iniquidad en español, perversidad, impiedad o maldad viene del hebreo aón o avón. Transgresión, rebelión o infracción viene del hebreo peshá y pecado viene del hebreo hatá. Muy bien, entonces tú quizás estarías preguntándote, bueno, eso es en el Antiguo Testamento que la Biblia está hablando de esta forma en la que está estructurado el pecado, pero ¿qué pasaría entonces en el Nuevo Testamento que lo presenta de una manera diferente? Vamos a ver las tres definiciones que presenta de pecado el Nuevo Testamento. ¿Okay? Veamos la palabra pecado, la vamos a ver en Santiago 4:17, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí vemos que esta viene del griego hamartía directamente. Pecado es hamartía en griego. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, es hamartía. Vemos también aquí en Romanos 14:23 que dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí también está la palabra hamartía. Las acciones que llevamos a cabo sin la intervención o dirección del Espíritu Santo son pecado.
Cuando un incrédulo hace una buena obra, la Biblia lo considera pecado porque no exalta a Dios. Ahora veamos la palabra transgresión. La vemos en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y esta palabra infracción o transgresión viene del griego anomía. Esto ocurre cuando descartamos la ley, nomos, de Dios, ¿verdad? Sus 10 mandamientos. La versión inglés la traduce anomía como lowliness o vivir sin la ley también. Esa es otra forma en la que puedes buscar esta palabra. En inglés la vemos un poco más directa la traducción que en el español. Vamos a ver la palabra iniquidad o injusticia. Lo vemos en Romanos 6:13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vemos que la palabra iniquidad o injusticia viene del griego adikia. Iniquidad o injusticia es adikia en griego. El pecado es presentado también como una separación de Cristo o no creer en Él, según Juan 16:8 y 9. Te recomiendo leerlo tranquilamente en tu casa. Estoy dándote las citas para que puedas investigarla y puedas analizar lo que estamos comentando aquí por ti mismo. Hemos visto entonces que el Nuevo Testamento escrito en griego se hace eco del Antiguo Testamento al definir la realidad del pecado. Lo vemos también en Hebreos 8:12, donde también encontramos la palabra iniquidad, pecado y transgresión, que es adikia, amartía y anomía. Encontramos esas palabras también aquí en Hebreos 8:12. También si la vemos en la versión New King, en inglés, también vemos que se traduce prácticamente muy parecido. La traducción es mucho más fidedigna en inglés que al español. Si vamos entonces un resumen del Nuevo Testamento, de cómo lo dice en español y en griego, vamos a ver que iniquidad, perversidad, impiedad o maldad es adikia, transgresión, rebelión o infracción es anomía y pecado, hamartía. Vimos las 3 palabras que aparecen en el Antiguo Testamento que también están en el Nuevo Testamento: iniquidad, transgresión y pecado. Como puedes ver en la estructura del pecado, el pecado está presente en nosotros a través de la iniquidad. Y debido a que los incrédulos no conocen la ley de Dios, sus pecados son catalogados como iniquidad. Y los incrédulos son inicuos o impíos. Bien, también el pecado nos gobierna y nos esclaviza a través de la transgresión. El creyente que conoce la ley de Dios, sus mandamientos, los 10 mandamientos, su pecado es considerado como transgresión o rebelión. Cuando el creyente peca, es entonces un transgresor. Y vemos también que nos culpa y nos condena a través del pecado. Tanto la iniquidad o la injusticia como la transgresión o rebelión son pecados y no armonizan con la ley de Dios o su voluntad. Ambas van a demandar la condena de la muerte al infractor. Ambas implican también una separación de Cristo. Es decir, que nosotros como seres humanos tenemos 3 grandes problemas, como ya tú sabes, que el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y nos esclaviza, nos culpa y nos condena. Vamos a leer ahora a 1 de Juan 1:8. ¿A cuál de las 3 realidades en relación con el pecado se refieren estos versos? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vemos aquí que se refiere a la iniquidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacemos en pecado. Luego, en Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Vemos aquí la otra parte donde nos gobierna y nos esclaviza a través de la transgresión. La persona que ya cree el pecado que comete es transgresión porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y luego vemos en Romanos 6:16 que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces aquí se refiere a la transgresión, que es ya la consecuencia. Y vemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Vemos aquí entonces el pecado. Vemos los 3 frentes que tenemos, que es la transgresión,
que es la iniquidad, la transgresión y el pecado. Los 3 ataques fuertes que tenemos de parte del pecado para nosotros como pecadores o seres humanos. Nacemos inicuos, impíos o deformados. Esta naturaleza es intrínseca en todos nosotros y nos gobierna, nos esclaviza. Como resultado, quedamos separados de Dios y culpados y condenados a muerte. Entonces, las 3 P's del pecado podemos decir que es que tiene presencia, poder y penalidad. El Evangelio es la buena noticia que anuncia que el plan de Dios para resolver el problema de la iniquidad, la transgresión y el pecado fue exitoso en Cristo. El Evangelio entonces es la solución de Dios al problema del pecado. Y bueno, para finalizar, vamos a hablarte o a contarte una fábula que puede ayudarte a entender mejor la estructura del pecado. Escucha bien esta fábula. Dice que cierto día un escorpión le pide a una rana que le cruce el río. La rana nadaría en la superficie del agua y el escorpión se montaría en su espalda. La rana rechaza la idea y le dice al escorpión que no se atreve, ya que en medio del río este puede clavar su aguijón en la espalda. El escorpión nace, como ya ustedes saben, con un aguijón venenoso que utiliza en todo momento como defensa. Entonces, el escorpión finalmente convence a la rana de que él nunca haría eso, ya que imagínate, clavarle el aguijón a la rana implicaría su muerte también, porque si la rana se muere, él también se va a morir, porque él va en la espalda de la rana. La rana razonó y dijo, bueno, tiene sentido lo que tú estás diciendo, tienes razón, entonces móntate y cruza con el escorpión en su espalda. A la mitad del río, el escorpión no puede aguantar más y le clava el aguijón a la rana. La rana se queja y le dice, bruto, ahora vamos a morir los dos. Entonces él le dice, lo lamento, esa es mi naturaleza, no pude evitarlo. Actuar así me gobierna. Vemos que de forma similar, el escorpión de la historia, cada ser humano nace con el aguijón del pecado. Este nos gobierna y esclaviza de tal modo que aun sabiendo que el pecado nos conduce a la muerte espiritual y muchas veces a la muerte física, decidimos obedecer el pecado. Esta realidad la vemos expresada por el apóstol Pablo en Romanos 6:16, que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dada nuestra situación, requerimos urgentemente un Salvador que nos libre de esta situación de muerte en el cual nos encontramos. Entonces, ¿cuál es tu respuesta para este tema? ¿Entiendes la realidad del pecado y de cómo éste está presente en nuestras vidas a través de la iniquidad? Nos esclaviza y controla a través de la transgresión y al final nos culpa y nos condena a muerte eterna. El pecado. ¿Aceptas que necesitas de Dios y de su evangelio para ser librado de estas 3 realidades que el pecado nos plantea? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que el pecado es el resultado de no creer en Cristo y que esta realidad afecta a cada ser humano de 3 maneras: iniquidad, transgresión y pecado. Entendimos que la iniquidad implica que el pecado está presente en nosotros desde el mismo momento en que nosotros nacemos, y eso lo vemos a través de la iniquidad. Que la transgresión implica que el pecado nos gobierna y esclaviza y tiene poder sobre nosotros. Eso lo vimos a través de la transgresión. Y que finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte eterna, separándonos para siempre del Señor. Esto lo vemos a través del pecado. En síntesis, estas 3 realidades son los 3 ataques del pecado. Está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza y nos culpa y nos condena. Pero esas 3 P's del pecado son bastante fuertes porque son presencia, poder y penalidad. Presencia en nosotros, poder sobre nosotros y penalidad o condena. Esto afecta a cada ser humano del planeta, a todos nosotros, sin importar la condición económica, social, educativa, raza, género o edad. El Evangelio es entonces la buena noticia que nos anuncia que por medio de Jesús, Dios ofrece a cada ser humano pecador la vida eterna de Cristo. El Evangelio contraatacará el pecado en esas 3 realidades. Por medio de Cristo, Dios nos salva de la culpa y la condena.
el señorío y el control del pecado, así como de su presencia en nosotros. Así que damos gracias a Dios por el Evangelio, porque el Evangelio es la solución de Dios al problema del pecado en nosotros. Ponte en las manos de Dios. Entrégale a Él tu vida, pídele perdón por todos tus pecados y Él te va a limpiar. El Evangelio es la buena noticia, la respuesta de Dios a nuestro problema del pecado. Cuando tú sientes que ya no puedes más, que quizás con algún vicio o alguna situación que te hace caer o hacer cosas que tú no quieres hacer, recuérdate que Jesús murió por ti y ya Él pagó por esos pecados y aplicó la justicia y te da gracia porque Él pagó por esos pecados en la cruz. Y hoy tú tienes la oportunidad de tener una nueva vida en Él. Oremos para finalizar esta lección. Gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de entender cómo funciona el pecado, cómo nos gobierna, nos esclaviza y al final nos trae la muerte. Y a veces nosotros, sabiendo todo esto, seguimos en pecado, pero es nuestra naturaleza y sabemos que tú nos entiendes. Y te pedimos perdón, Señor, por todas esas faltas y pecados que hemos cometido que quizás no nos hacen dignos de estar delante de ti. Úsanos como instrumentos tuyos para poder ser de bendición para todas las personas que nos rodean de alguna manera y que tú puedas cambiarnos, transformarnos cada día para ser mejores para ti. Gracias por este estudio increíble, maravilloso de cómo tú planteaste una solución para el problema del pecado para salvarnos. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por conectarte con nosotros para este estudio. Compártelo con más personas y nos vemos en la próxima.